Temperatura aumentada y también los gases de efecto invernadero. O sea, la composición de la atmósfera se está alterando y cabalmente a partir del siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Empieza la revolución industrial. Es cuando la civilización, los seres humanos empiezan a contribuir significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, gases de efecto invernadero se han emitido siempre por muchos diversos procesos. Pero solo a partir de esa época es cuando nosotros realmente tenemos la capacidad de variar la composición de la atmósfera. Ahora, hay todavía gente que niega que exista el cambio climático. Una de las críticas más normales es ver, estos son ciclos que van y se vienen. En el marco de esta presentación va a ser un poco difícil presentar toda la evidencia, pero recuerden el registro instrumental de 150 años que indica un calentamiento, que recuerden que esto también no es ningún modelo, sino que esto es mediciones reales. Aumenta los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? El calentamiento global de ahora, el efecto invernadero de ahora, viene de gases que fueron emitidos hace muchos años. Esta concentración que estamos alcanzando ahora nos va a afectar para el futuro. Por lo tanto, la temperatura, y esto es física básica, solo va a aumentar. Bien. Y se me quedaba, esto no es reversible, porque aunque ahorita mismo parásemos toda emisión de gases de efecto invernadero, paralizásemos la economía entera y no se emitiese nada, esto es concentración. Y esa concentración, esos gases se van a quedar en la atmósfera por mucho tiempo y no van a ser reciclados en los ciclos biogeoquímicos hasta pasados varios siglos. Por lo tanto, el calentamiento global está aquí, es irreversible y va a más. Y bien, ahora, otra crítica generalizada es bien, estas emisiones son naturales, pues son excrementos de las vacas, pues son los volcanes. Resulta que no, realmente podemos actualmente determinar el origen de los gases de efecto invernadero, del CO2 emitido. Y en esta gráfica, que yo saco del informe del panel intergubernamental de cambio climático, vemos que la mayor parte de las emisiones se producen por uso de combustibles fósiles. Esta gráfica de aquí simplemente les desglosa el uso de combustibles fósiles. Pero presten atención, también otra manera que los humanos tenemos de contribuir al cambio de composición de la atmósfera es a través de la deforestación. Los bosques se pueden interpretar como almacenes de carbono. Si se tala, se quema, ese carbono se libera en forma de CO2. Bien, entonces, resumiendo hasta aquí, el registro instrumental nos dice que las temperaturas globales aumentan. Sabemos que la composición de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, aumenta en la atmósfera, y sabemos que ese dióxido de carbono es producido por actividades humanas. Entonces, ¿cómo saber qué va a pasar a partir de ahora? Esta gráfica es un poco compleja, también es del panel intergubernamental de cambio climático. Hasta aquí tenemos un registro instrumental, y esto es la línea negra. La línea negra es un promedio, y esta es la variación anual. Pero quédense con el promedio para ver la tendencia. Entonces, vemos que la temperatura aumenta, va aumentando, y a partir de aquí, ¿qué pasa? Bien, entonces lo único que podemos hacer es modelos. Realmente si alguno de ustedes está en ciencia experimental, sabe que siempre hay que hacer experimentos. En este caso, no tenemos ningún laboratorio que nos pueda simular el sistema climático, excepto por modelos, que cada vez son más complejos y más avanzados. Los numeritos significan los números de modelos que se han usado para las diferentes líneas. Modelos matemáticos que calculan, basada en ciertas hipótesis, cuánto se va a emitir la atmósfera y cómo la atmósfera y el clima van a reaccionar a esto. Para eso necesitamos escenarios. Escenarios que los que se usan actualmente son los desarrollados por el panel intergubernamental. El A1B es una
un escenario que imagina que el mundo, la economía global va a seguir creciendo, que la población va a seguir creciendo, que va a haber una alta globalización, o sea que el comercio internacional va a seguir creciendo, y que sin embargo se va a encontrar un equilibrio entre energía fósil y energías alternativas o fuentes de energía renovables. Con eso tendríamos un nivel de emisión que nos llevaría a un aumento de temperatura de unos 3 grados globalmente. Si nos quedamos aquí y de alguna manera reducimos la economía brutalmente, nos contraemos de tal manera que nos permanecemos constantes, llegaremos posiblemente a 1 grado. Lo que pasa es que esto, si ven, nadie se ha molestado en correr los modelos porque no es muy realista. Este modelo que prevé un mundo más descentralizado, más regionalizado, menos globalización, pero un gran incremento de población, que es la probabilidad, y un gran uso de combustibles fósiles, pues nos lleva para arriba. Desgraciadamente, y esto no sale en la gráfica, pero les puedo adelantar, que parece que la tendencia nos va a llevar más hacia los 4 grados. No sé si a alguno le suena que un compromiso que se adopta en la última conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas puede mantenerlo en 2 grados, el cambio máximo global. Parece poco probable que se llegue, aunque se tomen todos los esfuerzos posibles, a parar el aumento de temperatura global en 2 grados. ¿Y qué significa 2 grados? Porque, y es otra cosa, de plano uno puede decir, pues es bueno, porque fíjate que bueno, en Shannon ya no va a hacer tanto frío. Un ministro ruso dijo que era bueno para Rusia porque Rusia es un país frío. Claro, obviamente, pues puede haber beneficiado del cambio climático. Pero solo para darle una idea de la escala, porque además 2 grados. Yo estoy seguro que hay una diferencia casi de 1 grado entre el interior de esta sala y afuera, contando con el viento. Pero fíjense, esto es lo que el escenario que nos dice que vamos a seguir creciendo económicamente, que vamos a seguir creciendo como población y que vamos a depender duramente del uso de combustibles fósiles, nos va a dar un aumento respecto a las temperaturas actuales, la media actual, de hasta 6 o 7 grados en las zonas polares. Ustedes han oído hablar de la glaciación, por lo menos por las películas. Entonces, la diferencia de temperatura global que existía entre las eras glaciares y el periodo interglacial actual es de por ahí de 6 grados. Entonces, de un mundo donde la mayor parte de Europa, casi toda Norteamérica, están cubiertas de hielo, ahora hay 6 grados. Si le damos al termostato 6 grados para arriba, entonces ¿qué va a pasar? Para empezar, podemos contar con cambios que llamamos muchas veces no lineales. O sea, no es que suba 1 grado de temperatura y pase esto, se cambie esto, sino que de repente, por ejemplo, se funden hielos del Ártico, del Antártico, y tenemos cambios brutales, por ejemplo, que afecten a la circulación atmosférica, oceánica, que es uno de los grandes reguladores del clima. Bueno, entonces,